Para cerrar esta gran jornada organizada por la Cátedra Abierta de Derecho Crítico y por todos ustedes, obviamente, a quienes les agradecemos su presencia durante todos estos 5 años de actividades de la cátedra, le doy la palabra a Rolando Gialdino, que va a hacer una conferencia magistral de cierre de estas jornadas, que es doctor en Derecho de la UBA, profesor universitario de grado y de posgrado también de la UBA y de la UCA, y va a exponer sobre la plena vigencia y primacía de los principios de progresividad frente a la reforma laboral regresiva prevista por la Ley 27742. Un gran honor tenerte con nosotros acá y te cedo la palabra. Gracias. Buenas noches. Un doble agradecimiento desde un comienzo, primero a la Cátedra de Derecho Crítico por esta muy amable invitación, y el segundo a ustedes, diríamos en términos coloquiales, por el aguante. Y seguidamente un repudio lo más estricto, lo más vigoroso posible a la pretendida acusación de adoctrinamiento y el ataque directo a los profesores titulares de las cátedras de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta casa, por la que creo que hemos pasado la mayoría de los presentes, a los doctores Gianivelli, Topet, García, Muñolo y Recalde, que sientan la más profunda solidaridad y rechazo a ese maltrato al que al final las autoridades nos están acostumbrando. Bueno, duro. Y ahora sí. Hablar del principio de progresividad es hacerlo de un, diríamos, postulado que se inserta plenamente, se inserta de lleno en el bloque de constitucionalidad federal. Ya lo dijo en una sentencia de hace un par de años la Corte Suprema, repitiendo lo que se venía insistiendo desde el caso Aquino, que es el principio de progresividad o de no regresión, dos de las manifestaciones habituales por las que se aplica este postulado, que impide, ¿no es cierto?, al legislador tomar medidas que limiten el grado de protección que hubiese alcanzado un derecho. No es solo un principio arquitectónico del derecho internacional de los derechos humanos, sino una regla que surge, que deriva de las disposiciones de nuestra propia Carta Fundamental. Pueden recordar, entre otros, el caso Registro Nacional de Trabajadores Rurales. Y todo eso lo hace con fundamento en el precedente Aquino, explícitamente e implícitamente en el artículo 75-23 de la Constitución Nacional. Y esto es así, entre otras razones, por cuanto la reforma constitucional de 1994 ha constitucionalizado el derecho internacional y no internacionalizado a la Constitución Nacional. La pirámide jurídica de la que tradicionalmente hablábamos, vale decir, esta cuyas caras se reunían en un solo punto, llamado vértice, ha cambiado su geometría. Hoy en día deberíamos hablar de una pirámide trunca. Una pirámide trunca, esto es, cortada por un plano. ¿Y qué encontramos insertos en ese plano? La Constitución histórica y el derecho internacional de los derechos humanos con jerarquía constitucional, en esa serie de instrumentos que no son solo tratados, puesto que hay dos declaraciones, una curiosidad de la reforma, que tienen jerarquía constitucional. Más, este fenómeno jurídico encierra algunas y muy relevantes consecuencias, algunos corolarios muy trascendentes que, a mi juicio, no han sido del todo lo suficientemente averiguados. Nos están, digamos, alertando
en primer lugar, de que la reforma de 1994 ha producido un revulsivo profundo en el sistema de fuentes constitucionales. Para no ir más lejos y detenernos, por ejemplo, solo en lo que trataré de sacarle algún jugo en lo que veremos más adelante, tomemos la perspectiva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ello se justifica por dos razones. La primera, ustedes se imaginarán, posee o le ha sido dado jerarquía constitucional. Pero hay un segundo punto sobre el que querría poner el acento, que es lo que va a dar pie a buena parte de lo que sigue. Los jueces y todos los órganos vinculados a la organización judicial, en todos los niveles, están en la obligación de tomar en cuenta no solamente el tratado, la Convención Americana, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de este tratado. Esto ya lo enunció en Hellman contra Uruguay y lo viene repitiendo en otras dimensiones como son las opiniones consultivas. Suelo denominar a este fenómeno de mutaciones constitucionales. Y este preámbulo, este exordio, tiene una intencionalidad manifiesta. Ocurre que, siguiendo este orden de ideas, para nuestro ordenamiento jurídico, y no solo para este, hablar de derecho al trabajo, insisto, derecho al trabajo y no derecho del trabajo, y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales dentro de los cuales se inserta este derecho al trabajo, es hoy y desde hace algunos años, más precisamente desde 2017, es hablar, repito, de la Convención Americana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues esta abriendo las compuertas del sistema interamericano a un mar, a un océano de derechos económicos, sociales y culturales, rompiendo los sellos del artículo 26 de la Convención Americana, dio un paso ciclópeo, un caso gigante, el caso Lagos del Campo versus Perú. A veces digo, el humor es un poquito pobre, que Lagos del Campo no debe confundirse con un club cerrado, con un barrio cerrado. Fue nada más y nada menos que un trabajador de una empresa privada que fue injustamente despedido y que tras largos años, porque debemos reconocer que el sistema interamericano, sobre todo en la etapa de la comisión, está presentando algunas demoras más que considerables. Bueno, ¿qué dijo en Lagos del Campo? Que de los artículos 45 y 46 de la Carta de la OEA, pues el artículo 26 remite a una suerte de operación de pesca, ¿no es cierto? Vayan a tirar las redes a la Carta de la OEA a ver qué pueden capturar. Bueno, ¿qué capturó la Corte en Lagos del Campo? Que es nada más que el preámbulo que da lugar a posteriores desarrollos, establece que el derecho al trabajo, que el trabajo es un derecho, desafortunadamente agrega, y un deber social, que debe prestarse con salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos. A Lagos del Campo le seguirían fábrica de fuegos, trabajadores cesados de Petroperú, últimamente, un caso muy de tomar en cuenta, buzos misquitos, con todo el mundo de la prevención y la reparación en materia de accidentes y enfermedades del trabajo. Luego, y vuelvo al comienzo, en nuestro bloque de constitucionalidad, ¿se habrán producido progresos de los que todavía no hemos tomado cuenta? ¿Habrán pasado estos progresos inadvertidos?
porque la determinación del derecho, vale decir, el principio de progresividad, al menos en su faz dinámica, podrá tener una fuente que no sea solo el del ordenamiento nacional. Pareciera que si vemos esa conjunción del bloque de constitucionalidad y esa regla de la cosa interpretada que impone la Corte Interamericana, a la cosa juzgada, cosa interpretada, esa interpretación que se vuelve vinculante para todos los estados del sistema y no solo para aquel en que la doctrina es enunciada y es demandado en ese litigio, bueno, parecía ser que el principio de progresividad podría verse, motorizado, desarrollado, aplicado por un orden internacional y no solo por el orden de los estados parte. Y esto es así, creo yo, porque luego de la determinación de la existencia, de la identificación del derecho al trabajo, va a dar la Corte un nuevo paso, casi diríamos natural, para decir que el derecho al trabajo implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo. Y esto se superpone a un dato, yo diría, no menos arquitectónico. Es la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales y ambientales, agregaríamos, para el sistema interamericano, que deben ser considerados de forma conglobada y que pueden ser llevados para su exigibilidad ante aquellas autoridades competentes para ello. Vale decir, interdependencia, indivisibilidad, luego justiciabilidad. De consiguiente, los derechos que puedan proveer la lectura del artículo 26 comienzan a estar enriquecidos por los compromisos internacionales de los Estados parte que nacen de los artículos 1 y 2, al mismo modo que ocurre con los derechos civiles y políticos. Las obligaciones del Estado, por ende, en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral en el ámbito privado, se traducen, en principio, en los siguientes deberes, en 4 deberes de los cuales, por razones de tiempo, pero porque es lo central que quiero recoger en la exposición, voy a detenerme en uno de esos 4. Dice la Corte Interamericana: en caso de despido injustificado, es deber del Estado remediar la situación, ya sea a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional a opción del trabajador. Eso lo dice en Trabajadores Cesados de Petroperú, lo reitera en San Miguel Sosa y más recientemente en la opinión consultiva 27 sobre el derecho a la libertad sindical, asociación y huelga. Luego, los corolarios del derecho a la estabilidad laboral para la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por ende para el orden constitucional, para el bloque de constitucionalidad nacional, se traducen en lo siguiente. Primero, se establece una regla. Si el trabajador lo quisiera, procedería la reinstalación. Pero, B, el empleado podría optar por cualquier otra modalidad reparatoria, indemnización u otras prestaciones previstas en la legislación nacional. 3. C. La reinstalación podría resultar con carácter excepcionalísimo improcedente ante determinados supuestos. Esta válvula de escape la Corte la abre porque se encuentra ante litigios en los que el despido sucedió 12,
14 años antes, por lo cual la reincorporación debía ser más bien al sistema jubilatorio que no al empleo del trabajador. Bueno, y paremos mientes, sobre todo, en que conforme a los estándares de la Corte Internacional Interamericana y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el alcance de las medidas reparadoras debe ser de carácter integral, restitutio in integrum. Se trata de devolver a la persona al momento previo al que se produjo la violación. Y con mayor precisión, con mayor elocuencia, lo dice en el caso Flor Freire. En caso de despidos arbitrarios, la reincorporación inmediata de la víctima al cargo que ocuparía de no haber sido separada arbitrariamente es, en principio, la medida de reparación que resulta procedente y que mejor satisface la restitución a la cual debe apuntar la reparación del daño ocasionado. Hay en todo esto, si ustedes quieren, una suerte de concurrencia con lo dicho para el 2004 en el caso Aquino, en el que se sostuvo que las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Y subrayemos, por lo que dijo el amigo Sequilla, que si esta es la interpretación que debe darse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con mayor razón es la que debe influir, llegado el caso, en la exégesis del Protocolo de San Salvador. Pero ojo, que situar, emplazar la cuestión en la Convención Americana es mucho más interesante, mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque el Protocolo de San Salvador no nos da el régimen de peticiones o comunicaciones individuales para poder acceder al sistema interamericano, mientras que si vamos por vía del artículo 26 podemos recorrer ese tránsito, aunque resulte sumamente pesado. Y segundo, tomemos en cuenta lo que dice Álvarez contra Cencosud. Solo un entendimiento superficial del artículo 14 bis de la Constitución llevaría a que la protección contra el despido arbitrario implicara una suerte de prohibición absoluta y permanente a toda medida de reincorporación. Tenemos, en suma, a mi juicio, la emergencia en el registro constitucional de la llamada estabilidad propia en cabeza de todo trabajador. Piensen ustedes también cómo esto puede atenuar el debate en torno a la modificación del despido arbitrario. Paso entonces a tocar otro aspecto en lo que nos puede ser de gran valor, esta perspectiva de la cosa interpretada como mutación constitucional por vía de nuestro bloque de constitucionalidad federal. Sabemos que la ley 27742 estableció que mediante convenio colectivo las partes pueden sustituir la indemnización del artículo 245 por un fondo o sistema de cese laboral. Más que cese laboral, ¿es cierto? Yo creo que de lo que se trata es del cese del cese. ¿Por qué? Porque en algo que se me ocurre, quizá la Organización Internacional del Trabajo, por su carácter tripartito, nunca pudo pronunciar, si es que hubo la voluntad de hacerlo, es cuál es el sentido y destino de la negociación colectiva. ¿No? Podríamos decir que la Corte Interamericana ha puesto esa orientación cuando dice: tras mencionar que las normas jurídicas laborales, tanto aquellas de orden internacional como nacional,
fijan mínimos legales de protección de los derechos de los trabajadores, sostuvo que ello no obstaba a la creación de acuerdos que los complementen por parte de la negociación colectiva. Vale decir, partiendo de una verdad inconcusa, el derecho laboral tiene un carácter protectorio, la Corte Interamericana expresó: el derecho a la negociación colectiva se dirige a proteger a las organizaciones de trabajadores para que se encuentren en condiciones de negociar con sus empleadores con el objetivo principal de mejorar sus condiciones de trabajo. Que la garantía del derecho a la libertad sindical, con sus componentes del derecho a la negociación colectiva y a la huelga, se constituyen como instrumentos que permiten a los trabajadores aspirar a tener mejores condiciones laborales y de vida. Previamente había señalado otros pormenores, pero siempre en el sentido de que la negociación colectiva solo encontraba objeto y fin, solo encontraba sentido en tanto y en cuanto permitiera mejorar las condiciones de empleo. Vale decir, ha fijado las matrices que, insisto, creo yo, la Organización Internacional del Trabajo no pudo dar, en el sentido que el convenio colectivo solo tiene validez en la medida en que mejore las condiciones de trabajo previstas al menos por la legislación nacional. Porque vean ustedes que en esa oportunidad el tribunal contestó a la siguiente pregunta: ¿es posible permitir de manera general que las protecciones establecidas por la legislación puedan ser derogadas in peius por medio de la negociación colectiva? Y es a eso a lo que la Corte Interamericana da respuesta. Luego, este engendro que por momentos se lo llama la mochila austríaca, o estas modalidades por las cuales se podría abandonar la indemnización del 245 por este cese, bueno, encuentran un obstáculo insalvable. No pueden establecerse, y es la única vía que podrían establecerse en nuestro medio por medio de las convenciones colectivas. Bueno, y esto también se proyecta sobre la habilitación que se le da a las convenciones colectivas en torno de la extensión del mal llamado periodo de prueba. Pero traeré algo más, ya más específicamente en torno del principio de progresividad. Porque no solo la Corte Interamericana ha asentado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales el principio de progresividad y de no regresión, sino que lo ha hecho con cita del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es interesante ver este fenómeno de convergencia jurisprudencial o discursiva que se da entre un órgano regional, Corte Interamericana, y un órgano del plano universal, como es un Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se está produciendo, y creo yo que es maravilloso, y quizá como trayendo a Marechal, ¿no es cierto?, cuando dice: de todo laberinto se sale por arriba, que tenemos que estar prestos a mirar hacia arriba, que es mirar al derecho internacional de los derechos humanos para poder salir del laberinto en el que nos quieren enredar las legislaciones nacionales y estos apetitos, diríamos, prepotentes de las autoridades actuales. Y esto me ha traído, por eso le digo, a recordar lo siguiente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando dijo, frente a situaciones que en buena medida eran análogas a las que estamos viviendo actualmente, el comité recomienda al Estado parte, Argentina,
recomienda al Estado parte, déjenme ver, porque no quiero faltarle a una coma, que encamine las medidas adoptadas en respuesta a la crisis financiera, que siguen vigentes, a fin de garantizar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. En particular, le recomienda, los comités manejan términos muy protocolares, muy diplomáticos, y más que recomienda, le está diciendo, usted debe hacer esto si quiere seguir manteniendo cierta compatibilidad con el tratado cuyo cumplimiento ha asumido por medio de la ratificación. Y le recomienda tener en cuenta que las medidas regresivas solo son compatibles con el PIDESC si son necesarias y proporcionadas, en el sentido de que la adopción de cualquier otra política o el hecho de no actuar resultaría más perjudicial para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Deben haber sido esas medidas consultadas con las poblaciones afectadas y estar sujetas a un examen independiente. Deben mantenerse en vigor únicamente en la medida de lo necesario y no deberían causar discriminación. Es más, deberán mitigar las desigualdades que pueden agudizarse en tiempos de crisis y garantizar que los derechos de los individuos y grupos desfavorecidos y marginados no se vean afectados de forma desproporcionada. Por último, no deberían afectar el contenido básico mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales. Previamente había mostrado su preocupación, por los niveles de protección que habían sido disminuidos totalmente por la política que buscaba un déficit cero para el 2019, agudizando el recorte del gasto social. En breve, un examen de un abanico de requisitos que difícilmente quien ha dictado estas normas, vale decir, el Estado, pueda llegar a satisfacer ante este comité. Cuanto más, y esto tengámoslo muy presente, las medidas regresivas son su incompatibilidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuenta con una fuerte presunción de inconvencionalidad con este pacto. Más todavía, y sigo con doctrina del Comité Económicos, Sociales y Culturales, un Estado parte nunca puede justificar la adopción de medidas regresivas en relación con derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que estén sujetas a obligaciones inmediatas o básicas, como es el ejercicio de ese derecho sin discriminación. Más todavía, según palabras del comité, todo Estado parte que aspire a recibir asistencia financiera debe tener presente que toda condición injustificable impuesta en la concesión de un préstamo que obligue al Estado a adoptar medidas regresivas en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales constituirá una violación del Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales. En suma, el derecho internacional de los derechos humanos no deja margen para la invalidez, al menos de las normas laborales adoptadas, tanto por el decreto de diciembre último como con la pomposa y falazmente llamada Ley de Principios Básicos para la Libertad de los Argentinos. Con todo, me parece que el derecho internacional de los derechos humanos en algunas plazas
se está viendo secado. Se está viendo pasado a una suerte de Hades jurídico, o si se quiere, sufrido una metamorfosis que daría envidia al propio Ovidio. Así ocurre con los principios que lo nutren. La justicia social estampillada como aberración. El principio de progresividad solo aplicable al provecho empresario. El principio pro persona circunscripto al acreedor externo. El principio de plenitud bajo el embustero. Venimos a terminar con el verso ese de que donde hay una necesidad nace un derecho. El principio de interdependencia e indivisibilidad deparado a los intereses usurarios y a los capitales que danzan obscenamente en la plaza bursátil. Nos preguntamos entonces, ¿a qué círculo del inframundo, a qué desván gatero fue remitido aquello de que la justicia social es la justicia en su más alta expresión? ¿A dónde fue enviado aquello de que lo que cuenta es el desarrollo humano y el progreso económico? Sí, con justicia social. ¿A dónde ha ido a parar aquello de que un principio de justicia que goza de amplio consenso es aquel que manda desarrollar las libertades y derechos individuales hasta el nivel más alto compatible con la igual distribución, y que así, además, deben introducirse desigualdades excepcionales con la finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos. ¿A dónde ha ido a parar que eliminar lo que se siente como una injusticia social figura entre las tareas de un legislador democrático? ¿A dónde que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social? ¿Y a dónde que la cuestión de la equidad, vale decir, qué capas de la sociedad deberán soportar el costo de la crisis y cómo se puede proteger mejor y dar más libertad a los más vulnerables, tiene una respuesta ineludible? No puede ser que ese peso recaiga en última instancia en las familias trabajadoras. Y con esto no acabo más que recitar pasajes solo de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quizá, eso sí, no muy cercanos. Por ello es inaudito, pero no por nunca oído, sino por escandaloso, por vituperable, los sonoros silencios, perdonen el oxímoron, de algunas instancias judiciales, como ocurre con la decisión sobre la invalidez del decreto 70 del 23, en las manos, o mejor, en los cajones de la Corte Suprema de la Nación desde hace largo tiempo, no obstante los estragos que produce en el universo de los trabajadores. Si miráramos, o mudáramos mejor, al novelesco Molinero Arnold, aquel de que hay jueces en Berlín, si lo mudáramos de su Prusia del siglo XVIII al aquí y ahora de nuestras pampas, más precisamente a nuestra Plaza Lavalle, ¿podría exclamar de cara al Palacio que hay jueces en la Argentina? ¿Olvidó acaso la Corte Suprema aquello que, ante su desconocimiento, el deber ineludible del Poder Judicial es restablecer el pleno imperio de los principios orgánicos de la República, particularmente si la transgresión emana de los poderes del Estado y se arbitran, en nombre del bien común, panaceas elaboradas al margen de las instituciones? Pero, y ya voy terminando, traería una segunda reflexión. Porque hasta hace algún tiempo proclamábamos con fervor, como hoy deliberadamente lo ignoramos,
la dignidad intrínseca de la persona humana, de esa condición propia del ser humano, perteneciente por ende al orden de la ontología, aunque recogida por el derecho internacional de los derechos humanos como principia máxima y jurisdiccionalizada por nuestros jueces, nada más y nada menos para ejercer lo que consideran su más alto ministerio, el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y hagamos esta reflexión teniendo en cuenta que la relación laboral, si algo muestra a estos efectos, es una especificidad que la distingue de todos los otros relaciones jurídicas que podamos imaginar. ¿Por qué? Puesto que la prestación de uno de los celebrantes del contrato de trabajo, el trabajador, está constituida nada más y nada menos que por la actividad humana, la cual resulta por sí mismo inseparable de la persona humana y por ende de la dignidad humana. Ello explica que dignidad y trabajo se relacionan en términos naturalmente entrañables. Se trata, desde luego, el de trabajo de un contrato antrópico. Y nos detenemos esto para formular esta breve reflexión. Puesto que esta mirada ontológica o mirada hacia lo ontológico suele estar cargada de algún presupuesto, suele tener una carga, ojos que miran desde un cierto emplazamiento que daríamos en llamar antropológico-moral, para preguntarnos, ¿miro al otro como me miro al espejo? ¿Miro al otro como un igual? ¿Miro al otro como a un prójimo? ¿Miro al otro como un semejante? ¿Como a un hermano? Y es ahí, me temo, en donde está centrado el eje de la cuestión. No se mira al otro, a la persona trabajadora, como a un igual, como a un prójimo, como a un hermano, como a un semejante. Se lo mira más bien como a un objeto en un mercado, como a un objeto en un mercado de trabajo, en fin, como a un rulemán, como a una pieza más de una máquina, como algo fungible, como algo reemplazable, como un fusible quemado. Es decir, esos ojos, esa mirada así cargada, así emplazada, ha reificado, cosificado al trabajador y por ende desconocido tanto su dignidad intrínseca como ser humano, cuanto el especial compromiso que asume esa dignidad en el mundo laboral. Ahí en esto se percibe el asqueroso, el inmundo, el nefando aroma que destila el perverso neoliberalismo individualista. En suma, estamos ante la presencia de una ausencia en lenguaje sartriano. ¿Y cuál es esa ausencia, ese vacío, ese hueco? Es el Estado de Derecho. Y esto implica un alarido, un grito dirigido a todos, pero muy especialmente a los hombres y mujeres de derecho. Pues, ¿a qué nos llama ese grito? A pulir y a empuñar las herramientas de nuestros saberes, a sostener con empeño el Estado de Derecho, como diría Tácito, sine ira, pero contradiciéndole con pasión. ¿Con pasión frente a qué? Frente al retroceso, a la bestialidad, a la ignorancia prepotente y grosera, acompañados de fuertes dosis de crueldad. Y ya termino. El célebre constitucionalista francés Louis Favoreux nos enseñó
que la evolución del derecho constitucional había venido, en definitiva, a poner en caja la labor política, a marcar límites a la actividad de los órganos políticos, señalándoles qué es lo que podían hacer, pero qué es lo que debían hacer y qué es lo que no debían hacer. Se trata, si se quiere, y teniendo en cuenta a Jürgen Habermas, de superar la tensión interna inmanente al derecho entre facticidad y validez, de esa facticidad del poder no jurídicamente domesticado que se introduce en el derecho. Validez del derecho que también debe dar resultado en la tensión externa con los poderes fácticos de la economía y de la burocracia. Y prevenir que la mirada antropológica no resulte infectada por la filosofía del descarte y la indiferencia egoísta, que son virus que se propagan al pensar que la vida es mejor si es mejor para mí y que todo estará bien si estará bien para mí. Y así se comienza seleccionando, descartando a una persona por otra, descartando a los pobres y sacrificando a los dejados atrás en el llamado altar del progreso, en el altar de Moloch, en el templo del mercado. Pongamos entonces dichos saberes a ese noble ejercicio, recordando, reconociendo una y otra vez con incansable tenacidad la centralidad que ocupa la persona humana en nuestro orden jurídico cimero, su dignidad intrínseca y que esta injerencia, esta consustancialidad hace que esa persona puesta en situación de trabajo se vuelva sujeto de preferente tutela constitucional. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por las palabras de todos y de aquellos que también expusieron en los demás paneles y a todos ustedes que han participado de esta gran, increíble jornada de cierre de año para poder continuar con la elaboración y la construcción de estas herramientas y construir el saber. Ahí retomo un poco estas últimas palabras de Rolando sobre este tema, construir un saber en pos de, construir este sujeto de preferente tutela constitucional en torno a la relación desigual, ¿no? que tenemos o que sabemos que es característica de la relación de trabajo. Y en eso estamos, construyendo un derecho que pueda hacer frente a esta crueldad desmedida, de profundización de desigualdades y de ataques a la clase trabajadora. ¿Quieres hacer un cierre? Bueno, gracias a todos, a todas, y nos estamos viendo en próximas actividades, gracias al jurista y a su transmisión en vivo, como siempre.